¿Se acuerdan que habíamos estado viendo? Habíamos empezado a ver un reloj, habíamos hecho los primeros pasos del proyecto, que era definir qué era lo que queríamos del reloj, qué era lo que nuestro cliente quería del reloj, y eso le habíamos llamado especificaciones de requisitos, que era una idea vaga de lo que quería hacer el reloj y de por qué queríamos hacer ese reloj. De ahí habíamos entrado en un diseño general del equipo, en donde habíamos diseñado toda la interacción con el equipo, como si el equipo fuese una caja negra. Habíamos definido la interfaz de usuario, habíamos definido las secuencias de operación que iban a hacer los usuarios para ponerlo en hora, para saber las alarmas, etcétera. Cómo se iba a ver el equipo, y una vez que habíamos completado todo el diseño de cómo queremos que se comporte el equipo, habíamos empezado a diseñar el equipo en sí mismo, o sea, nos habíamos metido adentro de esa caja negra, habíamos hecho una división, un diagrama de bloques de hardware, que yo le estoy debiendo subir la actualización de esto, y a esos bloques los habíamos ido explotando. Entonces habíamos visto cómo íbamos a conectar la pantalla, habíamos visto cómo era el multiplexado de los dígitos, habíamos visto que esto nos iba a permitir ahorrar patitas, nos iba a permitir, yo no lo dije, pero esto va a permitir consumir menos corriente también, porque en lugar de tener todos los LED prendidos al mismo tiempo, vamos a ir prendiendo de a uno por vez, entonces la corriente que vamos a drenar va a ser menor. Y también va a generar el problema de que vamos a tener que estar refrescándolo, o sea, vamos a tener que estar pintando los dígitos varias veces por segundo para que el ojo crea que están todos prendidos. Habíamos visto el tema de las teclas, habíamos explicado para qué hacía falta una resistencia de pull-up para poder leer una tecla. Habíamos visto que también podía ser una resistencia de pull-down, si invertíamos, pasábamos el botón para arriba y la resistencia para abajo. Habíamos visto que íbamos a leer en el caso de pull-up y pull-down, habíamos visto que la entrada se invertía respecto a cómo estaban los botones. En un caso leíamos 1 cuando el botón estaba apretado y en otro caso 0 cuando el botón estaba apretado. Habíamos visto que el botón es un elemento que tiene resortes y que es una lámina metálica elástica y que por lo tanto tenía rebotes, es decir, el inicio y el fin, pero sobre todo el inicio del contacto no es algo limpio, sino que es algo oscilante, como lo que está en esta figura, y habíamos visto una técnica sencilla por software para limpiar ese rebote, que consistía en, cuando se detectaba una variación, o se detectaba un 0 o un 1, esperar un tiempo de estabilización, que anda en el orden de los 100, 150 milisegundos, y recién continuar con lo que estábamos haciendo para que de esa forma no tengamos falsas pulsaciones de teclado. Por último, habíamos visto la conexión de un parlante, que en realidad no iba a ser un parlante, iba a ser un buzzer, un parlante con un oscilador ya incorporado, al cual solo teníamos que alimentar o cortar la alimentación, y como la corriente que iba a manejar este dispositivo iba a ser mayor que la que puede gestionar una de nuestras patitas del microcontrolador, teníamos que poner un transistor como amplificador, y podemos usar un transistor bipolar con una resistencia de base, de forma tal de que cuando acá pongamos un 1, la tensión que corresponde al micro lo sature, y cuando pongamos un 0 lo corte, y esto trabaja como una llave. Y si no, podemos usar un MOSFET, que es un transistor mucho más adecuado para ese comportamiento, ¿sí? Entonces ya incluso no vamos a necesitar la resistencia porque la corriente que circula por el gate es muy, muy baja. Después de cubrir prácticamente todo el hardware, habíamos empezado a ver el tema del software. Habíamos dicho que necesitábamos contar tiempo y que una posibilidad era ejecutar un programa que supiéramos cuánto duraba y hacer un lazo con esa duración, pero que iba a ser muy difícil contar tiempo de esta forma en un reloj y además hacer todo lo que tenemos que hacer. Así que íbamos a utilizar un módulo interno del procesador que se llama SysTick, que lo vamos a ver bastante en detalle más adelante,
es algo equivalente al GPIO, es un dispositivo de entrada-salida en esa primera configuración que vimos, que sirve para generar una interrupción periódica. Acá lo que hay es un oscilador, un contador y un comparador. Cuando con el oscilador se mueve el contador cuenta a razón de una frecuencia preestablecida, por ejemplo, a 80 MHz, 80 millones de cuentas por segundo, y nosotros programamos un valor. Cuando el valor del contador alcanza el valor que programamos, por ejemplo, en nuestro caso, algo así como 800.000 o 80.000, va a generar una interrupción, ¿sí? Entonces nosotros vamos a programar ese valor de cuenta para que genere una interrupción cada milisegundo. Entonces, con esa interrupción, vamos a, cuando hay una interrupción, habíamos dicho que el procesador suspendía lo que estaba haciendo, ejecutaba un segundo programa, un programa que sirve para atender a la interrupción, y después retomaba en el programa principal como si nada hubiera sucedido. ¿Sí? Eso es parte del diseño del control del procesador, está diseñado así, tiene esa capacidad. Y eso, la patita para pedir interrupción es una patita eléctrica que va al control, ¿sí? Que entra a la máquina de estados finitos del control para que haga eso. Entonces, habíamos dicho que íbamos a tener como dos programas corriendo concurrentemente, ¿sí? Corriendo al mismo tiempo, no simultáneamente, pero desde un punto de vista de tiempos largos iba a parecer como que ejecutaban los dos. Y habíamos dividido las responsabilidades de cada uno de los dos programas. O sea, habíamos hecho una primera división en bloques del software, en donde el bloque del programa principal se va a encargar de revisar las teclas y hacer todo lo que tenga que hacer respecto a los eventos de teclas, ¿sí? Entonces, el que va a subir en uno la hora, va a bajar la hora, va a decir que tiene que entrar a mostrar la hora o mostrar la alarma, va a ser el programa principal. Y la rutina de interrupción, que se va a ejecutar en forma fija cada milisegundo, va a hacer 4 cosas. Va a actualizar la pantalla, ¿sí? O sea, va a ir pintando el dígito que corresponde para que nosotros tengamos la ilusión de que está todo prendido, eso lo vamos a llamar refrescar la pantalla. Va a contar cuánto tiempo lleva una tecla pulsada, porque hay cosas que tenemos que hacer después de 3 segundos de pulsación, y también va a manejar las cuentas para el antirrebote, ¿sí? O sea, va a manejar un par de variables que me dicen cuánto tiempo llevan las teclas apretadas. Va a actualizar la fecha y hora del reloj, o sea, va a incrementar en 1 los segundos, cuando los segundos lleguen a 60 va a incrementar los minutos, cuando los minutos lleguen a 60 va a incrementar las horas, y va a activar la alarma cuando, después de un incremento, la hora de la alarma coincida con la hora la hora actual. ¿Sí? Entonces, esas son las 6 grandes tareas que tenemos que hacer. Ya ahora a nuestros primeros 2 bloques los dividimos a uno en 2 bloques más y a otro en 4 bloques más. ¿Dudas hasta aquí? Porque de aquí en adelante seguimos. La clase de hoy va a ser ver todos los algoritmos de software que vamos a usar en razonable detalle, ¿sí? La clase de hoy tiende a ser aburrida, les aviso. Y si no se entendió bien lo que venimos hablando, además de aburrida, va a ser difícil de entender. Así que pregunten si arrastran alguna duda, si más o menos está claro cuáles son las 6 cosas que tenemos que hacer. Nos vamos a dedicar las próximas 30 diapositivas, 20 diapositivas, a ver en detalle cómo tenemos que hacer esas grandes cosas. ¿Seguimos o dudas? Bueno, formalicemos esto. Nuestro programa principal tiene que inicializar el sistema, ¿sí? Lo primero que se ejecuta es siempre el programa principal. Y una de las cosas que hace es configurar a los sistemas de interrupciones. Es decir, el programa
el microprocesador arranca, cuando yo le doy energía eléctrica por primera vez, arranca ejecutando el programa principal, o lo que llamamos programa principal, ¿sí? Entonces, lo primero que tendrá que hacer el programa principal es configurar todo. Configurar cada cuánto tienen que ser las interrupciones, configurar qué líneas de GPIO son entrada, qué líneas de GPIO son salidas, darle valores iniciales a las variables, ¿sí? Y dejar todo en un estado tal que el programa empiece a funcionar. Una vez que inicializamos el sistema, que configuramos todos los dispositivos y le pusimos valores iniciales a las variables, empezamos a ejecutar dos lazos. Un lazo corto y un lazo largo. El lazo corto va a estar actualizando la pantalla. ¿Qué quiere decir actualizando la pantalla? Copiando la fecha y hora actual en la variable de pantalla. ¿Por qué? La rutina de interrupción tiene que mostrarme 4 dígitos en la pantalla, ¿sí? Volvamos un poquito para atrás. La rutina de interrupción tiene que mostrar, tiene que pintar este dígito, un milisegundo después tiene que pintar este dígito, un milisegundo después tiene que pintar este dígito, un milisegundo después tiene que pintar este dígito. Pero a veces nosotros vamos a mostrar acá la hora, a veces vamos a mostrar la alarma y a veces vamos a mostrar un valor que está siendo cambiado, ¿sí? Porque estamos programando la hora o programando la alarma. Entonces, como el que tiene que decidir si muestra la hora, si sube o si baja porque estoy apretando las teclas, es el programa principal, el manejo de qué quiere que se vea en estos lugares lo vamos a dejar en el programa principal. Y la rutina de interrupción necesita saber qué tiene que mostrar. Para hacer eso, lo que vamos a definir es una variable de 4 lugares, ¿sí? Que va a ser lo que se llama memoria de video. Entonces, el programa principal va a decidir en un vector de 4 posiciones, qué quiere mostrar en cada lugar, y la rutina de interrupción solo va a tomar lo de la posición 0, lo va a pintar acá, lo de la posición 1 acá, lo de la posición 2 acá y lo de la posición 3 acá. Entonces, el programa principal tendrá que decidir en función de si estoy programando la alarma, escribir la hora de la alarma, si estoy mostrando la hora, escribir la hora. Eso es lo que hace en este punto. ¿Sí? Actualiza la pantalla en el sentido de mandar a escribir en la memoria de video lo que quiere que el usuario vea. Copiar la memoria de video a los 7 segmentos es responsabilidad de la rutina de interrupción y es lo que llamamos el refresco de la pantalla. ¿Sí? Tienen 2 nombres similares, se presta confusión, por eso la aclaración. Tenemos una variable, el programa escribe la variable y la rutina saca de la variable y muestra en la pantalla. ¿Sí? O sea, muestra en los dígitos. De esa forma, toda la concentración de la interfaz de usuario queda acá. Acá decidimos qué escribimos. Esta es una rutina boba que copia y pega. O casi. Entonces, lo primero que va a hacer es pintar lo que se debe mostrar en este momento. Por ejemplo, en un modo normal, la hora actual. Después va a controlar la inactividad. ¿Se acuerda que si pasaban 30 segundos, teníamos que volver a mostrar la fecha y hora? Bueno, entonces va a controlar si pasaron 30 segundos desde que apreté una tecla. Va a leer el teclado y si no hay teclas, se va a repetir ese lazo indefinidamente. ¿Sí? El control de inactividad está acá justamente porque es el lazo que se efectúa cuando no apretamos ninguna tecla. Si apretamos una tecla, tendrá que identificar cuál es la tecla, por eso vamos a hacer esta raya grande para no hacer todos los if y que quede un dibujo más compacto. Habrá que ver cuál es la tecla y una vez que identificamos la tecla, si la tecla es aceptar, tendremos un pedazo de código que procesa los eventos de la tecla aceptar, otro que procesa los de la tecla cancelar, de ajustar hora, de ajustar alarma, de subir dígito y de bajar dígito. ¿Sí? Y entonces convertimos nuestros 2 grandes bloques, revisar si hay cambios y procesar los eventos, en ahora 9 bloques. ¿Sí? Uno para procesar los eventos de cada tecla
y 3 para gestionar qué ve el usuario, si pasó el tiempo, un tiempo sin apretar las teclas y tenemos que volver a mostrar la fecha y hora, en la hora, y leer el teclado, ¿sí? Y detectar, además, o sea, acá detectar si se apretó una tecla o no, y procesar en esta de actividades también la parte de los rebotes, ¿sí? Eso va a ser el programa principal. La rutina de interrupción no cambia mucho, va a refrescar la pantalla, va a actualizar la hora y va a hacer una serie de cosas cuando cambia el segundo, o sea, cuando pasamos del segundo 54 al 55 o del segundo 59 al segundo 0. Una de las cosas que va a hacer es controlar la alarma, pero va a hacer un par de cositas más, entonces es bastante parecido a lo que habíamos dicho acá, ¿sí? De activar la alarma cuando la hora coincide y de llevar las pulsaciones de las teclas. Esas dos cosas van a estar por acá. ¿Sí? Ya tenemos entonces grandes bloques de código o grandes tareas que hacer. Lo que sigue es tratar de identificar esto. En realidad se va haciendo en conjunto con los pasos que vienen adelante, pero para que ustedes entiendan los diagramas de flujo que vienen después, necesitan conocer todas las variables que vamos a usar. En el caso de ustedes, cuando hagan esto, no es probable que encuentren todas estas variables de una sola vez, ¿sí? Sino que van a ir pensando en variables a medida que van resolviendo el problema. Nosotros vamos a tener las siguientes variables o los siguientes datos, con algunos son variables sueltas, otros son estructuras de datos, ¿sí? Entonces, en algunos, la forma en la que ordenamos los datos nos van a simplificar la forma de manipularlos después, y por eso los ordenamos de esta forma. Vamos a tener una variable de un byte que se va a llamar modo, que me va a decir el modo de funcionamiento actual del reloj. ¿Qué es el modo? Bueno, el modo me va a decir si yo tengo que mostrar la fecha y hora parpadeando, si tengo que mostrar la fecha y hora normal, o la fecha actual, si estoy ajustando los minutos de la hora actual, entonces tienen que parpadear los minutos sin puntitos. Si estoy configurando la hora de la hora actual, tiene que configurar la hora, parpadear la hora sin los puntitos. Si estoy ajustando la alarma, los minutos de la alarma, y tiene que parpadear los minutos, pero con los puntitos prendidos. Y si estoy configurando la hora de la alarma, entonces tiene que configurar la hora y los puntitos. ¿Sí? Entonces tenemos 6 posibles modos de funcionamiento, 6 formas distintas de visualizar información en la pantalla. Esta variable me va a decir el modo de funcionamiento, me va a decir cómo tengo que pintar las cosas en este momento y qué estoy haciendo en este momento. Vamos a tener una variable refresco, que me va a decir cuál es el último dígito que refresqué en la pantalla. Entonces, si el último que pinté era el dígito 1, ahora tengo que pintar el dígito 2. Si el último que pinté era el 3, ahora tengo que volver al 0. ¿Sí? Esto lo va a usar la rutina de interrupción para pasar al dígito que sigue. Voy a tener la memoria de video, que se va a llamar dígitos, 4 bytes, un vector, 4 bytes, donde voy a tener los 4 dígitos que quiero que se vean en pantalla, el valor numérico. Voy a tener una variable de 16 bits que me va a decir cuántas interrupciones se ejecutaron desde que arrancó el último segundo, es decir, va a contar de las 1000 interrupciones por segundo cuántas llevamos, y cuando esa llegue a 1000, vamos a detectar que pasó un segundo. ¿Sí? Creo que se entiende. Entonces, divisor va a servir para contar hasta 1000 y convertir las 1000 interrupciones en un segundo. Después voy a tener los segundos, que van a contar hasta 60, y se van a manejar en BCD, es decir, voy a tener la unidad de los segundos en un byte y la decena de los segundos en otro byte, y el byte de las unidades va a variar de 0 hasta 9 nada más, y cuando llegue a 9
voy a guardar un 1 en la decena y un 0 en la unidad, ¿sí? Voy a estar desperdiciando 4 bits de el primer byte y 4 bits del segundo byte. Pero ya vamos a ver por qué lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, segundos va a necesitar 2 bytes para poder contar hasta 60, en lugar de solo un byte, si contásemos en binario, nos sobraría incluso con 7 bits, ¿sí? Después vamos a tener la hora, que va a tener la hora y los minutos de la misma forma, en BCD, entonces vamos a necesitar 4 bytes, ¿sí? Un byte para la decena de las horas, un byte para la unidad de las horas, un byte para la decena de los minutos y un byte para la unidad de los minutos, ¿sí? Y estructurado de la misma forma que los segundos. Vamos a tener una variable con la alarma, con la misma estructura que la hora, ¿sí? También en BCD. Y vamos a tener una variable que me dice a qué hora debe sonar la alarma. ¿Por qué? La alarma se tiene que posponer. Es decir, yo programo la alarma a las 7. Suena a las 7. La pospongo. Tiene que volver a sonar a las 7:05. Cuando a las 7:05 suene y yo la cancele, mañana tiene que volver a sonar a las 7. Si yo pierdo la hora original de la alarma de las 7, porque le tengo una variable a la que le sumo 5 minutos, no voy a poder hacer que mañana suene a las 7 de la mañana. Entonces necesito 2 variables. Una que me dice a qué hora programó el usuario de la alarma, que es la primera, y la otra es cuándo tengo que activar la alarma. Normalmente arrancan con el mismo valor, pero cuando yo la pospongo, voy sumándole 5 minutos a sonar, ¿sí? Y alarma no la toco nunca. Alarma es la que programó el usuario. ¿Se entiende el juego? Son 2 variables, todas en BCD, porque las tengo que comparar con la hora y porque las tengo que mostrar en pantalla. Así que todo eso está en BCD, por eso es tan grande. Tengo un byte. Profesor, ¿puede volver a ¿Sí? explicar esa parte de la alarma? De cuando Sí. posponemos. De todas formas lo vamos a ver en el algoritmo, pero sí. El punto es el siguiente. Yo programo la alarma a las 7 de la mañana. Le tengo que sumar 5 minutos porque la pospuse, ¿sí? Y tiene que volver a sonar 7:05. Si yo sumo los 5 minutos en la variable de la alarma, cuando cancele la alarma y la programe para que suene mañana de vuelta, no voy a saber a qué hora la había programado el usuario, porque modifiqué la hora que programó el usuario y la perdí. Entonces necesito guardar en un lugar la alarma que el usuario quiere que suene. O sea, vos programás la alarma para las 7 de la mañana. Cuando la pospones 5 minutos, es por hoy. Mañana tiene que volver a las 7. Entonces necesito una variable que me diga qué querés vos que haga todos los días, las 7 de la mañana. Y otra variable que me sirve para decir, como la partida de 5 minutos, cuando lleguen las 7:05 volvió a sonar. Cuando llegue las 7:10 volvió a sonar. O sea, a una variable le tengo que sumar 5 minutos, pero no puede ser la variable que vos programaste, porque entonces mañana no voy a tener la hora a la que tendría que sonar correctamente, porque ya la perdí. ¿Se entiende? ¿No? Sí, profesor. Sí, sí, seguro. Si no, le explicamos más. No, no, está bien. Se me había cortado el audio, por eso no había entendido. Ah, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Sí, son problemas de estas épocas. Bien. Tengo entonces después un byte, que en realidad voy a usar un solo bit, que va a ser un 0 o un 1, para indicar si la alarma está activa o no. Y voy a tener otro byte, que también va a ser un 0 o un 1, para indicarme que la alarma está sonando en este momento, ¿sí? Porque si se acuerdan, había que poder callarlo, posponerla con los botones, pero los botones hacían otras cosas si la alarma no estaba sonando, entonces necesito saber si está sonando o no. Tengo una variable de 4 bytes donde yo voy a hacer el ingreso de la hora o de la alarma sin tocar la hora o sin tocar la alarma, porque si cancelara o si no hago nada, necesito recuperar la hora, o sea, necesito dejarla sin cambio. Si, es como con la alarma, si yo toco directamente la variable hora o la variable alarma, no puedo volver atrás. Entonces,
¿Cómo voy a hacer la edición? Voy a copiar el valor de la hora en la variable ingreso, voy a manipular la ingreso y cuando termine llevo el ingreso a la hora y si no hago nada, descarto el ingreso. Y con la alarma voy a hacer lo mismo. Copio la alarma a ingreso, manipulo eso, si confirmo, vuelvo el ingreso a la alarma y si no, descarto. ¿Sí? Entonces, esta va a servir como una variable temporal para hacer el ingreso de datos. Voy a tener una variable para saber qué tecla es la que se pulsó para poder decidir qué tengo que hacer desde que lo detecto, qué va a ser tecla. Voy a tener una variable de un byte que me va a decir cuánto tiempo lleva la tecla apretada, ¿sí? Que me va a servir para saber si ya pasaron los 3 segundos y tengo que entrar a configurar la hora o a configurar la alarma. Voy a tener, ¿sí? Buena pregunta, ya vamos a llegar. Pero es una de las cosas que deberíamos de analizar. ¿Qué sucede si apretamos 2 teclas al mismo tiempo? En nuestro caso, te adelanto la respuesta, vamos a tomar la tecla que encontremos primero. No, ahí hay que tomar una política, hay que decidir qué querés hacer. En nuestro caso, primero nos fijamos en la tecla aceptar, después cancelar. Entonces, si vos apretás cancelar y alarma, va a encontrar cancelar y va a ignorar alarma. Y si apretás, exactamente, si apretás alarma y dígito, la que va a tomar es alarma. El orden en el que las vas revisando le va a dar una prioridad. ¿Sí? Esa es la política que tomamos nosotros, se pueden tomar diferentes. Pero entonces, bueno, tecla va a decir cuál es la tecla que tenemos pulsada, duración, cuánto tiempo lleva actuada. Actuales me va a decir cómo están cada una de las teclas pulsadas, pero a nivel de los bits de entrada. Es decir, actuales va a usar 6 bits para decirme si la tecla apretada, si la tecla aceptar está apretada o no, ¿sí? Si la tecla cancelar está apretada o no, si la tecla F1 está apretada o no. Actuales me va a estar devolviendo el byte de GPIO, ¿sí? Si se acuerdan, volvemos de nuevo aquí. Nosotros íbamos a conectar 6 de estas cositas que van a entrar todas a un mismo puerto GPIO. Entonces esto va a entrar una en el bit 0, otra en el bit 1, otra en el bit 2, otra en el bit 3, ¿sí? Y yo voy a leer un byte que va a tener 6 bits, uno me va a decir cómo está cada una, o sea, los primeros 6 me van a decir cómo está cada una de las teclas, y los últimos 2 no me van a decir nada, pues estarán conectados a masa, ¿sí? Esta variable, actuales, me va a decir qué es lo que estoy leyendo del byte GPIO. Va a ser exactamente lo que lea del byte GPIO. Y anterior me va a decir lo que leí en la vuelta anterior del lazo y me va a servir para detectar si había una tecla pulsada y ahora la solté, o si había una tecla soltada y ahora la pulsé. ¿Sí? Entonces, para detectar que hubo un cambio en alguna de las teclas, voy a hacer una comparación entre el valor que leo ahora del puerto y el valor que leí en la pasada anterior del lazo. De esa forma voy a configurar o voy a implementar una especie de detector de flancos por software, ¿sí? Si ahora está en 1 y antes estaba en 0, entonces la apreté. Si antes estaba en 0 y ahora está en 1, la pulsé. Si antes estaba en 0 y ahora está en 0, o antes estaba en 1 y ahora está en 1, no cambió nada, ¿sí? De nuevo, si se acuerdan, habíamos dicho que estos sistemas embebidos solían ser reactivos. Reaccionan a eventos, a estímulos externos. En este caso es pulsar o soltar las teclas o el transcurso de un milisegundo fijado por el SysTick, por el sistema de interrupciones, o sea, por el reloj externo que genera las interrupciones, ¿sí? Pero el sistema va a reaccionar a todos esos estímulos y después, si no hay ningún estímulo, no va a hacer nada. Si no hay un cambio de segundo, o no se aprieta una tecla, o no se suelta una tecla, en realidad el sistema va a estar haciendo nada. Bien. Los modos de funcionamiento ya lo habíamos visto. Empecemos a ver un poco en detalle, o en más detalle, ya algún detalle fuimos esbozando con estas variables de cómo las vamos a usar. Empecemos a ver un poco más en detalle los
algoritmos, los diagramas de flujo de las cosas que deberíamos hacer. Inicialización del reloj. Bueno, debemos definir, la mayoría de las variables tenemos que dar un valor inicial. En general, es bastante costumbre que el valor inicial de la variable sea 0 y de que diseñemos las variables para que el valor inicial 0 sea un valor razonable. Entonces, por ejemplo, el modo 0 es el modo con el reloj sin configurar y el reloj arranca realmente sin configurar. La hora actual 0 y la alarma 0 y los minutos ceros, el reloj arranca en 0, ¿sí? Suele suceder así. El alarma activa en 0 quiere decir que arranca con la alarma apagada. Si el equipo está sin configurar, es razonable que la alarma no suene. Tecla 0 va a querer decir que no se pulsó ninguna tecla, ¿sí? Inactividad 0. Después de configurar todas las variables esas en 0, tendremos que configurar los bits de GPIO, qué líneas son entradas, las de las teclas, qué líneas son salidas, la de las pantallas y la del parlante, y tendremos que configurar el divisor interno del SysTick para que nos genere una interrupción cada 1 milisegundo, y tendremos que además configurar que genere interrupciones. Las interrupciones son optativas, entonces ustedes tienen que decirle, una vez que programaron los valores de cuenta, bueno, empezá a interrumpir cuando haga falta, ¿sí? Todo eso de interrupciones lo vamos a ver después del primer parcial, pero lo vamos a ver en detalle. Empecemos a expandir esto que estamos viendo acá, es esto en más detalle, ¿sí? Todo esto que está acá. Entonces, este es el diagrama completo, y acá lo tenemos un poco más ampliado para que se pueda leer. Estamos viendo esta primera mitad de arriba, ¿sí? Lo primero que vamos a preguntar es, lo primero que teníamos que hacer era actualizar pantalla. Esta primera sección que está acá es actualizar pantalla. ¿Qué hace? Pregunta si el modo es menor que normal. Si el modo es menor que normal, menor o igual, quiere decir que estoy en 0 o en 1. Si estoy en 0 o en 1, lo que se tiene que ver en la pantalla es la hora. ¿Sí? Si estoy sin configurar o en modo normal, lo que se ve en pantalla es la hora. Si estoy ajustando la hora o ajustando la alarma, lo que se tiene que ver en la pantalla es la variable ingreso, esta variable temporal donde yo voy cambiando los valores, ¿sí? Entonces, copio en dígitos, que es lo que la rutina de interrupción muestra en pantalla, o la hora, esto es un vector de 4 elementos, o la variable de ingreso, que es un vector de 4 elementos. Con esto, implementé actualizar pantalla. Decido qué mando a mostrar en la pantalla. ¿Sí? Lo que sigue es, también como parte de actualizar pantalla, aunque no es la pantalla, escribir en el bit de la alarma el valor de la variable sonando. Si la alarma está sonando vale 1, y entonces pongo un 1 en el bit de la alarma y el buzzer comienza a sonar. Y si sonando está en 0, entonces escribo un 0 y la alarma se calla. ¿Sí? Entonces, actualizar pantalla va a ser dos cosas. Elegir qué dígitos quiero mostrar y escribir en el bit de salida de la alarma el valor de la variable interna. ¿Sí? Bien. Lo que sigue será ver si estoy en modo normal. O sea, si inactividad, que es la variable que me decía cuánto tiempo pasó sin apretar una tecla, llegó a 0, y no estoy en el modo normal, o sea, estoy programando la alarma o estoy programando la hora, pero ya llegó a 0, o sea, hace 30 segundos que no hago nada, entonces me voy al modo normal. Esto es el control de inactividad.
y no hay más. Y ahora voy a leer las entradas. Cuando lea las entradas, voy a obtener la variable actual que me va a decir por cada uno de los bits qué teclas tengo apretadas. Entonces voy a empezar a hacer un if. Si actual, y acá voy a tener que explicar lo que es un AND bit a bit, si no me equivoco. ¿Saben lo que es un AND bit a bit? ¿Están o los perdí? Yo sé que es aburrido esta parte. Como lo que hicimos con la máscara. ¿Hicieron máscaras? Bueno, vamos a hacer un dibujito. Creo que encontré una forma de dibujar más cómoda que la que venía usando. Vamos a suponer que nosotros tenemos ¿sí? Y queremos ver, vamos a, esto va a ser aceptar, esto va a ser cancelar, esto va a ser F1 y esto va a ser F2, ¿sí? No vamos a hacer todos los bits porque no vale la pena. Si yo hago un número, o sea, si yo describo un número, que es lo que dice bit aceptar. Bit aceptar es 0, 0, 0, 1. Si yo hago un AND bit a bit de esta variable con esta constante, ¿sí? Esto es constante. ¿Qué voy a tener? Esto puede valer aceptar, así. Aceptar puede valer 0 o 1. Bit aceptar siempre vale 1 porque es constante. Si yo hago un AND de 1 y 1, el resultado es 1. Y un AND de 0 y 1, el resultado es 0. ¿Están de acuerdo? Ahora, en este bit, si yo ahora voy a C, que puede valer 0 o 1, y a bit A, que en ese lugar vale siempre 0, porque estamos hablando de acá, ¿sí? Esto es esto. 0 y 0 va a dar 0. Y 0 y 0 van a dar 0 de vuelta. Entonces, el resultado de hacer un AND entre una variable que puede tomar 0 o 1 en cada uno de los bits con una constante que tiene unos y ceros es que donde la constante tiene 1, veo al bit de la variable. El bit de la variable pasa sin alterarse. Si la variable tiene un 0 en esa posición, con el 1 en la constante siempre me da el valor de la variable. Si la constante tiene un 0, no importa que tenga la variable, voy a ver un 0. En resumen, hacer un AND de actual con bit aceptar va a dar todos ceros si acá hay un 0 y 0001 si acá hay un 1. ¿Sí? Entonces, esto va a dar 0 si el bit está en 0 y distinto de 0 si el bit está distinto de 0. De esa forma puedo ver si tengo esta tecla apretada sin importar qué pasa con esta
y con esta. Para eso lo que voy a hacer entonces es un AND bit a bit. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, buenísimo. Volvamos a la pantalla. Voy a hacer eso para ver si la tecla aceptar está apretada. Si la tecla aceptar está apretada, entonces la variable tecla valdrá 1, que es la tecla aceptar. Si no, me voy a fijar en el bit de cancelar, y si este está en 1, tecla valdrá cancelar. Si no, me voy a fijar en el bit de F1, y de esa forma voy a analizar los bits con prioridad, como habíamos dicho, y el primer bit que encuentre en 1, voy a asignarle el valor de la tecla. Tecla es un valor numérico que vale 1 para aceptar, 2 para cancelar, 3 para F1, 4, 5 y 0 para ninguna, ¿sí? Y esto es una máscara de bits que podría tener más de un bit al mismo tiempo, o sea, aceptar y F1 podrán estar en 1 al mismo tiempo, pero en ese caso solo voy a tomar el bit de aceptar y solo voy a darle a tecla el valor aceptar, ¿sí? Entonces, ahí queda clara la política de prioridades de nuestra tecla y qué tecla es más prioritaria que cuál y qué va a suceder cuando aprieto dos teclas al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. Ya sé, al final de este lazo, que es de este if, que es el mismo que tengo acá abajo, un if, el if, o sea, si es esto, si no, tengo una tecla. Lo próximo que voy a hacer es fijarme si la tecla es distinta de la tecla que tenía apretada antes, ¿sí? Ahora tengo apretada aceptar. Y la última vez que pasé por acá, ¿qué tenía apretado? ¿También tenía apretado aceptar? Si la tecla no es distinta, entonces no hay nada que hacer. O sea, si la tecla es distinta, dejemos el no distinta para después. Si la tecla es distinta, la tecla es ninguna, o sea, solté las teclas. Tenía apretada una tecla. La solté. Si la solté, entonces duración, que es el tiempo que lleva la tecla apretada, se va a ir al máximo, que es FF, o sea, 255. Y la tecla anterior va a ser la que acabo de ver, o sea, la tecla la solté y no hay más nada que hacer, ya está. Ya vi el evento de la tecla y ya lo procesé. Entonces, listo, ya está. Si la tecla no es ninguna, entonces la duración de la pulsación va a ser 0 y inactividad va a ser 10. ¿Sí? Duración va a servirme para saber cuánto tiempo llevo la tecla apretada y inactividad me va a servir para, en este primer evento, limpiar los rebotes de teclado. ¿Sí? Y después me va a servir para saber que pasaron 30 segundos sin apretar la tecla. Voy a usar la misma variable para las dos cosas. Entonces, este 10 me va a dar el antirrebote. En cualquier caso, ya detecté el cambio de tecla, entonces la próxima vez que haga todo este proceso, tengo que ver si hay un cambio de tecla. Para eso guardo la tecla actual en anterior, que es con la que comparo la vez que sigue. ¿Sí? De esa forma sé que lo que estoy viendo ahora es igual o distinto que lo que vi la última vez. Si duración es FF, quiere decir que no hay ninguna tecla pulsada, ¿sí? Porque duración toma FF cuando no hay ninguna tecla. Entonces, me voy a repetir el lazo porque no hay tecla pulsada, no tengo más nada que hacer. ¿Sí? Ya actualicé la pantalla, revisé si inactividad había llegado a 0 y si inactividad había llegado a 0, entonces había vuelto al modo normal y revisé el teclado y no hay ninguna tecla pulsada. ¿Sí? Se acabó. Si, por el contrario, hubiese una tecla pulsada, vamos a empezar a preguntar, ¿es aceptar? Si es aceptar, vamos a ejecutar esta rutina. Si no, es cancelar. Si no, es F1, es F2, ¿sí? Y vamos a ir ejecutando cada una de estas rutinas. O sea, terminamos este punto y empezamos
es esta, si no 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 es esta, y el punto de abajo de cada una de estas vuelve acá arriba, o sea, vuelve a copiar en pantalla, escribir, controlar las teclas. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió lo que es el cuerpo del programa principal? ¿Sí o no? Ya los perdí, hace rato los perdí. Bueno. ¿Qué sucede si apretamos aceptar? Si apretamos aceptar, vamos a llevar duración a FF. ¿Por qué vamos a llevar duración a FF? Para que la próxima vez, o sea, para que en cuanto terminemos, hagamos lo que tengamos que hacer y terminemos, volvamos acá arriba, pasemos por acá, no detectemos que hay un cambio de tecla, la esquivemos y duración FF nos haga venir por aquí. ¿Por qué? Este programa se ejecuta a razón, o sea, se ejecuta con una frecuencia de reloj de 80 MHz. Es decir, cada una de las instrucciones que está por acá se ejecuta en un 80 por 10 a la 6 de segundo. Si este programa tiene 1000 instrucciones, se va a ejecutar 80.000 veces por segundo. Y ustedes van a tener una tecla apretada por lo menos 2 segundos. Es decir, que el programa este se va a ejecutar unas 100 a 150.000 veces por cada pulsación de tecla de ustedes. ¿Sí? Quiere decir que ustedes tienen que hacer algo cuando encuentran la tecla apretada y después no hacer nada hasta que vean que soltó la tecla y que la volvió a apretar o que pasó un tiempo prudente. La forma de procesar las cosas solo cuando apretamos la tecla va a ser jugando con la variable duración. Una vez que yo procesé el evento de la tecla, o sea, una vez que vi la tecla apretada y puse duración en 0, y la rutina de gestión de la tecla terminó con la tecla, ya no necesita volver a pasar por acá porque la tecla aceptar actúa en forma inmediata, no hay que esperar 3 segundos ni cosas por el estilo. Entonces, una vez que hizo lo que tenía que hacer, ya está. Le voy a poner la variable duración en FF para que me quede en el lazo chico hasta que la suelte. Y recién cuando la suelte y vuelva a apretar otro, voy a volver a pasar por acá. ¿Sí? Entonces, duración FF va a ser además una forma de decir, ese evento de teclado ya está completo, todo lo que tenía que hacer con eso ya está hecho, así que no me llames más, ¿sí? Porque si no voy a hacer esto muchas veces consecutivas. Entonces, lo primero o lo último, acá está puesto como primero por razones gráficas, es decir, no necesito hacer más nada. Y después voy a empezar a fijarme. La tecla aceptar tenía que, si la alarma estaba sonando, posponerla. Si la alarma no estaba sonando y no estaba configurando nada, activar o desactivar la alarma. Si estoy configurando los minutos, tenía que pasar a la hora. Si estoy configurando la hora, tenía que ingresar la hora como hora actual. Si estoy configurando los minutos de la alarma, tengo que pasar a la hora de la alarma, y si estoy configurando la alarma, tengo que fijar la alarma. ¿Sí? Entonces, en cada modo hace una cosa distinta. Lo primero que va a preguntar es si está sonando. Si está sonando la alarma, va a poner la bandera de sonando en 0 para que cuando pegue la vuelta se calle la alarma, y a sonar le va a sumar 5 minutos. ¿Sí? A la variable donde está la hora de la alarma en un primer momento, pero por ahí esto ya viene de haber pospuesto antes, ¿sí? Entonces, a la variable sonar le va a sumar 5 minutos. Si está en el modo normal, va a poner activa en 1, va a activar la alarma. Si no está en el modo normal, si está en el modo hora, modo hora es que estoy configurando la hora y que están parpadeando la hora, entonces tiene que tomar lo que tengo en ingreso como hora actual.
¿sí? La hora, la variable de fecha y hora actual, va a tomar a lo que estaba preparando en ingreso, ¿sí? Esto es un vector. Y voy al modo normal. Ya está, terminé, empiezo a mostrar la nueva hora. Si lo que estoy es configurando la hora de la alarma, entonces lo que tengo en ingreso tiene que ir a parar a la variable de alarma. En la variable de sonar, que es a qué hora debería sonar la alarma, voy a copiar lo mismo, ¿sí? Programo la alarma a las 7 de la mañana y le digo que suene a las 7:30 de la mañana. Y con esto le digo que de las 7 pase a sonar a las 7:05, ¿sí? Y voy al modo normal y activo la alarma, todos juntos. O sea, dejo la alarma activa, porque si acabo de programar la alarma, supongo que la quiero activa, y voy al modo normal. Si no estoy ni en el modo normal, ni en el modo hora, ni en el modo alarma, entonces paso del modo al modo siguiente. Si estoy configurando los minutos, paso a configurar las horas. Si estoy configurando los minutos de la alarma, paso a configurar la hora de la alarma. ¿Sí? Y eso es todo lo que hace la tecla aceptar. ¿Qué va a hacer la tecla cancelar? Bueno, menos todavía. Si está sonando, la va a silenciar y va a copiar el valor original de la alarma en la variable sonar. Entonces, si la alarma está programada a las 7 y yo la postergué hasta las 7:05, cuando a las 7:05 apriete cancelar, mientras está sonando, se va a callar y la variable sonar va a recuperar el valor de 7, que es la hora a la que se había programado. Y si empezó a sonar a las 7 y yo la cancelo, la variable sonar también va a tomar el valor de las 7, pero ya son más de las 7, así que igual va a sonar el día siguiente. Si la variable no está sonando, si estoy en modo normal, entonces va a desactivar la alarma, y si no estoy en modo normal, y estoy en modo por encima del normal, o sea, estoy configurando algo, estoy en el 2, 3, 4, 5, entonces va a... me va a llevar al modo normal inmediatamente, y eso va a hacer que se descarte lo que estaba ingresando, y como no copié lo que estaba en ingreso ni en la hora ni en la alarma, todo va a quedar tal cual estaba. Bien. ¿Cómo vienen? ¿Muy dormidos? ¿Muy aburridos? Yo sé que es medio pesado, pero bueno. La idea es que ustedes vean primero un nivel de análisis de problemas, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando hago esto? ¿Qué pasa cuando hago esto? Obviamente, esto no sale de una, yo se los presento hecho, pero para hacer esto uno entra en un... Es que la información que ustedes tienen que retener no es exactamente cómo funciona, ¿sí? La información que ustedes tienen que retener es cómo se van relacionando las cosas, ¿sí? Cómo algo que seteé acá influye acá, y cómo lo que vamos haciendo es analizar los casos, se llaman casos de uso. O sea, decir, a ver, yo programo la alarma, entonces hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Entonces, cuando llegue acá, tengo que hacer esto, ¿sí? Esto normalmente se arma siguiendo hilos, cómo se lo usa, que de vuelta, cuando vean ingeniería de software, lo van a conocer como casos de uso. Entonces, yo programo la alarma, aprieto aceptar, hace esto, aprieto cancelar, hace esto, me muestra esto, tiene que pasar esto. Y vos vas construyendo esto, que es la secuencia de lo que tenés que ir haciendo, en función de ese caso de uso. Después tomás otro caso de uso y vas agregando lo que te faltaba, ¿sí? Vos estás viendo el panorama final. Esto te va a servir para dispararte ideas a vos, y te va a servir para entender cómo funciona el equipo cuando te pida, mirá, hagamos este pedacito de programa en un laboratorio, ¿sí? En uno de los laboratorios ustedes, por ejemplo, van a tener que escribir esta rutina, una de las rutinas de interrupción, ¿sí? Entonces, para que entiendas todo el contexto y ya para que tengas incluso la guía de lo que tenés que hacer. Pero
el sentido de este momento, de mostrarlo en este momento, no es que ustedes lo entiendan a la perfección el funcionamiento, para qué sirve la variable o para qué sirve, sino que les dispare ideas, formas de hacer las cosas, ¿sí? Formas como las máscaras de bits, formas como detectar si la tecla es la misma que se vio en el lazo anterior o no, y entonces, de vuelta, implementar este patrón de detección de cambios, que es muy habitual en un sistema reactivo, eh, formas de configurar una variable que me diga un modo de operación. O sea, la idea es que esto les sirva de semillero de ideas a ustedes, más que nada, ¿sí? Me pregunta Santiago que, ahora que estamos, todo esto se programaría en la memoria flash, que indicó cómo hacen 1000 diapositivas, compilado o ensamblado desde C. A ver, en nuestro caso, lo vamos a hacer todo en ensamblador, puro y duro. Ensamblador puro y duro no es lo más duro es código de máquina, binario, pero no, ensamblador, ¿sí? Pero en un sistema real del día de hoy, esto sería en C el 99.9% o el 100%, ¿sí? En cualquier caso, eso se generaría una imagen que se graba en una memoria flash, en una memoria no volátil, por eso en nuestro diagrama de bloques teníamos una memoria flash y una memoria RAM. Acá va a estar el programa, acá van a estar las variables, ¿sí? Entonces todo el código que estamos escribiendo nosotros va a terminar acá. Exactamente. No es un sistema que necesite actualizarse. Y todo esto va a terminar en la RAM. Perdí el diagrama de flujo. Acá. ¿Sí? Acá van a terminar todos los datos de las estructuras y acá va a terminar todo el programa. Pero para el CPU son indistinguibles estas dos memorias, en la forma de operación básicamente, ¿no? Bueno, hacemos una pausa, vamos a preparar un café, a despertarnos un poco y seguimos. ¿Y 10? ¿Les parece? Buenísimo.
Bueno, ¿estamos todos con café de vuelta ya? Yo sí, ¿ustedes? Ustedes están preparando el café, parece. Con mate. Bueno, vale. Me ha tocado dar clases en Paraná y hay más mates que alumnos. Y es mate compartido, entonces eran 4 diapositivas, un mate. 4 diapositivas, un mate. Bueno, seguimos. Están viendo la pantalla. Ya tenemos entonces la tecla aceptar, tecla cancelar, tecla F1 y F2. Estas teclas van a ser diferentes. Fíjense que estas teclas no setean el valor de duración. ¿Por qué? Porque tienen que esperar que pasen los 3 segundos. Entonces, como tienen que esperar que pasen los 3 segundos, ¿sí? No van a setear duración en FF en forma inmediata. Es más. Bien, sí, no van a setear duración FF en forma inmediata. Es decir, yo voy a apretar la tecla y voy a pasar por este punto muchas veces mientras mantenga la tecla apretada. Con la tecla aceptar voy a pasar por este punto una vez, voy a poner FF y ya no voy a volver a pasar hasta que la suelte. En cambio, con la tecla F1, F2 o F3 voy a pasar por este punto, voy a seguir viniendo por acá y voy a seguir pasando por acá hasta que hayan transcurrido los 3 segundos. Cuando hayan transcurrido los 3 segundos, cuando duración sea mayor o igual que 3, entonces vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y si no, vamos a seguir esperando que transcurran los 3 segundos. Entonces, lo primero que va a preguntar la tecla F1 es si estoy en modo normal. O sea, si realmente puedo entrar a configurar, en un caso, la hora y en otro caso, la alarma. Si estoy configurando la alarma, no puedo pasar directamente a configurar la hora. Si estoy configurando la hora, no puedo pasar directamente a configurar la alarma, ¿sí? Tengo que estar viendo la hora y apretar F1. Esto podría haberse hecho distinto. Si no estoy en modo normal, entonces voy a dar una duración FF, voy a dar por completada la acción de la tecla F1 y ya no voy a hacer más nada. Si estoy en modo normal y la duración es mayor que 3, la duración me la va a gestionar la rutina de interrupción. Yo voy a poner la variable duración en 0 y la rutina de interrupción la voy a ir subiendo a 1, a 2 y a 3. ¿Sí? Entonces, yo no voy a setear en ningún lugar del programa principal el valor de duración en la rutina de interrupción, que va a decir, si está en menor que FF, súmale 1 en cada nuevo segundo. ¿Sí? Los segundos van a transcurrir solos desde el punto de vista del programa. Entonces, empezaré con un valor 0, iré esquivando, cuando llegue a 3, ahí sí voy a hacer duración FF y voy a dar por completado el evento de la tecla y voy a copiar en la variable ingresos la hora actual y voy a ponerlo en modo minutos para que empiecen a parpadear los minutos, ¿sí? Y para que la tecla más y la tecla menos, F3 y F4, suban y bajen los minutos. En el caso de F2 es idéntico, solo que la pongo en modo alarma y que lo que copio en ingreso es alarma en lugar de horas, ¿sí? Creo que esto se entiende fácil, o sea, estas son sencillitas. Estas no son tan... En realidad sencillitas, estas también son sencillas. Pero ¿qué pasa? F3 tiene que hacer más 1. El problema es que tiene que hacer más 1 en un número BCD que además son minutos o horas. Los minutos pueden llegar hasta 60 y las horas pueden llegar hasta 24 nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace? A ingreso sub 0,
o sea, al primer elemento de ingreso le suma 1. Si eso llegó a 9, entonces lo lleva a 0 y le suma 1 a las decenas. Y si eso llegó a 5, o sea que estaría mostrando el 60, estaba en 59, al 9 le sumé 1, ¿sí? O sea, arranqué en 59. Al 9 le sumé 1. Me quedó en un número mayor que 9, que en este caso sería A, porque estamos trabajando con binario, ¿sí? Entonces llegó a A o a 10. Lo vuelvo a 0 y le sumo 1 al 5. El 5 subió a 6, que sí es un valor BCD válido, pero no es un valor de minutos válido. Entonces, en ese caso, lo vuelvo a 0, ¿sí? Y del 59 subo a 60. Esto si estoy tocando minutos, si estoy en el modo minutos, para configurar los minutos de la hora o los minutos de la alarma. Si estoy en horas, la secuencia va a ser parecida. Le sumo a la unidad de las horas, o sea, ingreso sub 2, 1. Si este valor, perdón, si el valor ingreso de 3 es igual a 2, esto no puede pasar de 3 porque las horas no pueden subir más que hasta 23. ¿Sí? Entonces, si estoy en 2 y este vale 3, me voy a 0, porque si estoy en 24. Y si no estoy en 24, si este ya llegó a 9, tengo que pasarle 1 porque estoy en 0,9 o en 19, tengo que sumar 1 a la variable de ingreso, de 19 a 20. ¿Sí? En definitiva, no es muy complejo a pesar de lo grande. Y este va a ser lo mismo con la resta. Entonces, le voy a restar 1, si me dio menor que 0, entonces lo voy a poner en 9 y le voy a restar 1 a las unidades, y si me dio menor que 0, lo voy a poner en 5 para del 0,0 bajar al 59, y en este caso voy a hacer lo mismo, aunque va a ser un poquito más engorroso, le voy a restar 1, si es menor que 0 voy a ir a 9 y le voy a restar 1 al anterior, y si es menor que 0 el anterior, le voy a poner un 3 y un 2 para que de esa forma, cuando estoy en 0, 0, vaya al 23. ¿Sí? Por eso acá pongo 23. Si le resté 0 a la parte de las unidades, o sea, si es 0 y le resto 1, voy a 23. Esto lo que busca resolver es el problema de trabajar con BCD. Si lo estuviera en binario, haría más simplemente. Pero si lo tuviera en binario, si la hora estuviera en binario, podría ser hora igual a hora más 1. ¿Qué cosa se complicaría? ¿Por qué lo hice en BCD? A ver si alguno se da cuenta. A ver qué tanto vienen siguiendo el tema. ¿Por qué tengo la hora, la alarma y los minutos? Sí, pero a ver, un poquito más de detalle, Santiago. Es por el 7 segmentos. ¿Cuál es el problema que tendría si yo a la hora la manejo en binario? Que necesitaría usar más salidas No, ¿por qué? A para, ver. para cargar el dato en 7 segmentos. No, porque 7 segmentos constructivamente trabaja en BCD. O sea, no tengo forma de mandar el binario a 7 segmentos, ¿me explico? No, claro, claro, claro. Sí, sí, ahí me confundí. El problema que tendría es castearlo, sí, pero acá no hay cast. Ese es justamente el problema, ¿sí? Acá no hay cast. Los números son números y yo los manipulo como números. ¿Cuál es el problema? A ver si lo ven, si hacemos esto. Si yo guardase la hora en binario, con los minutos en binario, el 16 sería, a ver, sería así, ¿verdad?
¿Cómo hago para obtener de esto el 1 y el 6 que yo necesito para mostrar en la pantalla? O sea, esto es binario. Yo lo que estoy haciendo en este momento para guardar el 16, a ver si queda claro, yo para guardar el 16 estoy poniendo un 1 y un 6. El 1 por un lado y el 6 por el otro. Esto es BCD. Acá nunca hay nada más que del 0 al 9, y acá no hay nunca nada más que del 0 al 9. En el caso de los minutos, acá incluso hay del 0 al 5. Por eso es un problema de que estamos en un reloj. La opción es tenerlo en binario, como se manejan casi todos los números normalmente. El 16 se va a traducir como un 1, 0, 0, 0. Este es 1, 2, 4, 8, 16. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para obtener de este número el 6 que necesito pintar en una pantalla y el 1 que necesito pintar en otra pantalla? Tendría que tomar este número, dividirlo en 10, ¿sí? Al resto de 16 dividido 10 es 6, me da las unidades, y a la división entera de 16 dividido 10 me da las decenas. ¿Sí? Tengo que hacer una división. Y nuestro procesador en particular soporta división, pero hay muchos procesadores que no soportan división en assembler. Tendría que hacer la división a mano. La división a mano quiere decir tomar el bit, dividirlo, como hacíamos en la primaria, pero en binario. ¿Sí? Aun cuando tengamos división, obtener el 6 y el 1 a partir de agarrar esto, dividirlo en 00A y obtener el resto y la división entera, es un lío. Es más fácil hacer este pequeño lío con la suma y la resta, pero que ya tenga el 1 y el 6 listos para mandar a la pantalla. ¿Sí? Entonces, no va a haber solución perfecta. O me complico la vida dividiendo, o me complico la vida sumando y restando. ¿Sí? Como dividir puede ser más engorroso y más complicado, yo particularmente decidí complicarme la vida dividiendo, sumando y restando, ¿sí? Y no dividiendo. ¿Qué sucede? Ustedes están acostumbrados a que este proceso lo hace la famosa ATOI o la famosa printf. Pero en realidad la printf tiene bastante matemática para recuperar los 3 dígitos, ¿sí? Supongamos que estamos en este caso, y en este caso tenemos el número 128. La printf tiene bastante trabajo para recuperar el 8, el 2 y el 1 de este número binario, ¿sí? No es una operación sencilla. Es bastante más compleja de la que nosotros incluso estamos haciendo en la cabeza. Y acá no está la printf. Si queremos usar la printf, la tenemos que escribir nosotros. Por esa razón, optamos con trabajar en BCD y complicarnos un poquito a la hora de sumar y restar. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, hasta acá. Cada byte ocupa una letra, exactamente, ¿sí? A ver, vamos a aclarar un detalle ahí que dijo Santiago. Esto es un desperdicio, ¿sí? Porque estoy usando 4 bits y 4 siempre están en 0. Entonces, existe la opción en la que no me quise meter porque me sobra memoria, en donde yo podría haber puesto todo en un byte. ¿Sí? En el nivel bajo pongo el 6 y en el nivel alto pongo el 1. Y entonces puedo guardar el 16 en un byte. El problema es que hay que tener mucho cuidado cuando le haga más 1 porque él no sabe, la computadora, para la computadora esto no es 16. Para la computadora esto es el número binario, ¿sí? 1
2 y 16, o sea, 16 y 2, 18 y 1, 19. Para la computadora, esto es el 19 en binario y no el 16 en BCD. Entonces, cuando le sume a esto, lo va a operar como binario. Va a haber un acarreo de aquí a aquí, eventualmente, que va a hacer que el número este deje de ser un BCD válido, ¿sí? Entonces, tengo que tomar este pedacito, operarlo, fijarme si pasa para el otro pedacito. Era más lío. Era preferible desperdiciar memoria en este caso. Si hubiera tenido que guardar muchos números muy grandes, probablemente no hubiese tomado la misma decisión. Exactamente. Bien, veo que algunos por lo menos lo siguen y lo tienen claro. Y el resto, que escriben 2 o 3 nada más. Sí, Santiago, vos por lo que venía escribiendo más o menos. Yo me refería al resto. A los otros 31, 30, porque Franco también escribe, Rosalba también escribe, Benjamín, pero me quedan como 25 que no escriben. Vos te perdiste, ¿y por qué no me parás, Franco? ¿Qué cosa es la que no se entendió? O simplemente hay manchones que sí, manchones que no, y es difícil decir, no, esto puntualmente no entendí. Ah, bien. Entonces aprovecha el fin de semana porque te imaginas lo que va a ser el lunes o martes, el lunes o miércoles, ¿sí? Bien. Eh, bueno, pero a grandes rasgos, ¿sí venís o estás totalmente perdido, Franco? ¿Y el resto? Bien. Sí, a ver, hay detalles finos que por ahí hay que seguirlos, pero por lo menos tienen que llevar la idea general, si no, cuando lo vuelvan a ver igual, no van a llegar a ningún lado. Con eso completamos el programa principal y lo que nos queda es interrupción, ¿sí? La interrupción, dijimos que se iba a encargar de 3 cosas. Vamos a hacer un poco de repaso, así se pierden menos. La interrupción iba a refrescar la pantalla, o sea, iba a tomar los números y los iba a pintar en o sea, iba a tomar la memoria de video, que es la variable dígitos, lo iba a tomar eso y lo iba a copiar directamente en el 7 segmentos. En realidad, va a ser eso, pero va a ser algo un poquito más elaborado. Necesitamos que haya dígitos que parpadeen, ¿se acuerdan? Cuando la alarma no está configurada, tiene que parpadear, el punto tiene que parpadear, el punto del segundo, cuando estoy configurando los minutos, tienen que parpadear los minutos, cuando tengo que... ¿sí? En determinados momentos tienen que parpadear las cosas. ¿Cómo hacemos que parpadeen los dígitos? ¿Cómo hacemos que esto lo vea medio segundo prendido y medio segundo apagado? A ver si agarran la idea, o sea, si no se siguen perdiendo. A ver si lo ven, a la idea general. ¿Esto va a estar prendido realmente al mismo tiempo que esto? No. Dijimos que teníamos que ir prendiendo y apagando muy rápido. De hecho, esto vamos a cambiar de dígito cada milisegundo. O sea, cada milisegundo, en cada interrupción, vamos a pasar de un dígito al otro. Para que parpadee, yo necesito, para que mi ojo vea el parpadeo, porque justamente esto está multiplexado para evitar el parpadeo. Y ahora quiero que parpadee. Entonces, para que parpadee, yo tengo que prender esto durante, vamos a definir nosotros, medio segundo y apagarlo durante medio segundo. ¿Sí? Para prender esto medio segundo y apagarlo medio segundo, podría hacerlo desde el programa principal, en este punto, acá, podría copiar nada y después copiar algo y copiar nada y copiar algo, pero
controlar el medio segundo acá se me enrieda porque el tiempo lo manejo en la rutina de interrupción. La que sabe cuántos segundos pasan es la interrupción. O podría, cuando estoy refrescando la pantalla, decir, si tengo que parpadear, voy a escribir 50 veces el dígito y después 50 veces no voy a escribir nada. ¿Sí? Pero fíjense que como yo voy a refrescar esto cada milisegundo, voy a pintar estas pantallas 250 veces por segundo. Para que esto esté medio segundo prendido y medio segundo apagado, tengo que 125 veces pintarlo y 125 veces no. ¿Se entiende? No es una vez sí, una vez no. Es 125 sí, 125 no. ¿Me siguen? Bien, la rutina de interrupción va a tener que hacer eso. ¿Cómo va a ser la rutina de interrupción esto? Bien, teníamos una variable que nos decía cuántas interrupciones íbamos del segundo, ¿sí? Que servía para saber cuándo tenemos que sumar un segundo. Esa variable va a contar de 0 a 1000. Entonces, si esa variable está abajo de los 500, es la primera mitad del segundo. Y si está arriba de los 500, es la segunda mitad del segundo. Entonces, abajo de los 500, pinta siempre, arriba de los 500, lo que tiene que parpadear no lo pinta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea general? Bueno, vamos a ver entonces la implementación, o sea, el detalle fino. Pero la idea general es esa. La idea general es, lo primero que hago es refresco, que es el dígito que tengo pintado, más 1, módulo 4, para que cuando llegue a 3 vuelva a 0. O sea, del 0 pasó al 1, del 1 pasó al 2, del 2 pasó al 3, del 3 pasó al 0 de vuelta. Lo siguiente es obtener las barritas que tengo que pintar para el número. Yo lo que tengo guardado en dígitos es el número 7. Lo que tengo que obtener es el patrón gráfico que representa el 7. O sea, este bit en 1, este bit en 1, este bit en 1, este bit en 0, este bit en 0, este bit en 0 y este bit en 0. Para saber qué tengo que mandar por acá. ¿Sí? Para eso voy a tener una tablita que me dice, el 0 tiene este y este bit prendido, el 1 tiene este y este bit prendido, el 2 tiene este, y me va a decir la composición gráfica, o sea, qué barras tienen que estar prendidas para cada uno de los dígitos. Entonces, lo primero que hace, lo segundo que hace la rutina de interrupción, que está por aquí, lo que hace es, al dígito, mandarlo a la función esta para convertir y obtener los segmentos. Los segmentos es un patrón de 8 bits que tiene las barras prendidas o apagadas para representar al dígito que quiero pintar. Y ahora vamos a ver si estoy en la primera mitad del segundo o en la segunda, si divisor es menor que 500 o mayor que 500, ¿sí? Si estoy en la primera mitad o en la segunda mitad. Si estoy en la primera mitad y el modo está sin ajustar, voy a apagar todos los segmentos. O sea, yo acá obtengo algunos unos y algunos ceros de acuerdo al número que quiero pintar. Si estoy sin ajustar en la primera mitad del segundo, voy a apagarlo. Entonces, el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3 van a mandarse apagados, ¿sí? Todos los bits los voy a mandar siempre en 0, no voy a aprender nada. En la segunda mitad del segundo voy a dejar sin tocar a todos los segmentos, que eso está abajo, la segunda mitad del segundo, y entonces medio segundo van a estar todos los dígitos apagados, medio segundo van a estar todos los dígitos prendidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Porque por lo menos el año pasado acá ya se habían perdido todos. Bien. Si estoy en modo normal, tengo que hacer parpadear el puntito del dígito 2. ¿Se acuerdan? Entonces, si estoy en modo normal y estoy pintando el dígito 2,
a los segmentos le voy a sumar el punto, ¿sí? Con una máscara de bits, con un OR en lugar de con un AND, voy a agregar el bit del punto a los bits que ya tengan el dígito actual, ¿sí? Entonces, a lo que me dio acá, a los bits que correspondían al dígito, le voy a agregar el bit del puntito y eso es lo que voy a mandar a escribir. Solo si estoy en modo normal y es el dígito 2. Si es otro dígito, lo dejo como estaba. Si estoy configurando los minutos, tengo que apagarlo cuando el dígito es el 0 o el 1. O sea, parpadean el dígito 0 y el 1. El 2 y el 3 no. Entonces, si estoy en modo minutos y estoy pintando el dígito 0 o el dígito 1, lo apago. Acá apagaba todo. Acá solo el 0 y el 1. Si estoy en modo hora, apago el 2 y el 3. Si estoy en alarma minutos, apago de vuelta el 0 y el 1. Si estoy en alarma hora, apago el 2 y el 3. ¿Se entiende? Pero además de apagarlos, tengo que, en los modos de alarma, prender todos los puntos siempre. Entonces, apago y prendo el punto. ¿Sí o no? Bien. Una vez que hice eso, una vez que manipulé los bits, de acuerdo a si estoy, o sea, a ver, viéndolo en este diagrama. En la primera mitad del segundo hago esta manipulación a los segmentos. En la segunda mitad del segundo los mando tal cual. Entonces, lo que sigue es, en la segunda mitad del segundo, si la alarma está prendida, o en cualquier caso, si la alarma está prendida, si estoy en modo normal y la alarma está prendida, tengo que prender el punto, en caso de que esté pintando el último dígito. El puntito del último dígito está siempre prendido, por eso es, sin importar si estoy en el primer o segunda mitad del segundo, si estoy en modo normal y estoy pintando el punto 0 y la alarma está activa, pinto el punto. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es apagar los dígitos. Apagar los dígitos quiere decir, ¿dónde está el multiplexado? Aquí. Apagar los dígitos quiere decir escribir 0 en todos estos. ¿Sí? Entonces, el número que estaba prendido se va a apagar. Escribir los segmentos en estas salidas y escribir un 1 en el dígito que corresponde, ¿sí? Entonces, si estaba prendido este dígito, lo apago, escribo 0 en todos, escribo los segmentos que tengo preparados acá y escribo un 1 en el dígito nuevo y se va a prender el nuevo valor en este lugar. En la próxima interrupción, una vez que están preparados los segmentos, lo voy a apagar escribiendo 0 en todos de vuelta, voy a escribir los nuevos segmentos y voy a escribir un 1 en el nuevo dígito que será este. ¿Sí? Eso es lo que hace el último pedacito de la rutina de interrupción, que está aquí. ¿Sí? Apaga todos los dígitos, escribe los segmentos que corresponden y prende el dígito de la variable que ya se corrió en 1, ¿sí? Entonces ya prendo los segmentos nuevos en el lugar nuevo. Recién cuando hago esto. Un punto importante que lo pueden... No, ustedes no sé si lo van a poder probar porque no sé si van a llegar a juntarse con las placas. Si ustedes escribieran los segmentos y después corren el dígito, van a ver un fantasma. ¿Sí? Porque van a ver los segmentos de este número pintados en este número durante un momento. Por eso primero apagamos. ¿Sí? Si yo escribo los segmentos y después corro el dígito, voy a ver el número que debería estar acá, pero pintado acá. Aunque sea una centésima de segundo. Y si hago al revés, si corro el dígito y después pinto los segmentos, voy a ver el número que está acá, pintado acá. Y van a ver un fantasma, van a ver que los segmentos que no son comunes al número
de este con este están pintados tenuemente. La solución a eso es apagar, prender el dígito nuevo y prender el segmento cuando ya está el número armado como corresponde, ¿sí? El movimiento se hace en apagado. Bien. ¿Más o menos se entendió el refresco de pantalla? En rasgos generales hace lo que habíamos dicho, copiar la variable en el lugar. Lo que sucede es que si estamos en la primera mitad del segundo, manipula los segmentos para generar parpadeos, manipula los puntitos en función del modo y recién escribe en la pantalla, ¿sí? Si ustedes se olvidan de este bloque grandote acá, que es justamente para eso, para manipular los puntitos, lo que hace es copiar, como habíamos dicho. Bien. ¿Qué más tenía que hacer nuestra rutina de interrupción? Nuestra rutina de interrupción tenía que actualizar la hora. Actualizar la hora significa sumarle a la variable esta que cuenta los milisegundos 1. Y si llegó a 1000, entonces llevarla a 0 y sumar 1 a los segundos. Y si los segundos... Esperen un segundito, por favor. Los chicos se olvidan que estamos dando clase y se ponen a charlar como si no hubiera nadie por detrás del micrófono. Decía, si el divisor, le sumo 1 al divisor, si llegó a 1000, entonces lo llevo a 0 y sumo 1 a las unidades de los segundos. Si los segundos llegaron a 9, lo llevo a 0 y le sumo 1 a las decenas. Si las decenas llegaron ¿A cuánto? Ya lo hicimos. Si las decenas de los segundos llegaron ¿a cuánto? ¿Cómo sigue? No, porque no tenemos 99 segundos, Rodrigo. A 6, mayor que 5, exactamente. ¿Sí? Sigue igual que lo que ya habíamos hecho. Si las decenas de los segundos, que segundo es 1, llegaron a más de 5 o a 6, como lo quieran plantear, entonces ponemos 0 y sumamos 1 a los minutos, que es hora sub 0. ¿Sí? Y si eso llegó a 9, sumamos 1 a la que sigue, y si eso llegó a 5, sumamos 1 a la que sigue, y así vamos haciendo todo el proceso, ¿sí? Que ya lo vimos, para hacer el más 1, pero en vez de D, ¿sí? Y vamos arrastrando hasta la hora, y si eventualmente estábamos en las 23, 59, 59, quedará todo en 0, 0, 0, 0. ¿Bien? Esa es de las fáciles. Y finalmente, después de que hicimos todo ese incremento, si el divisor vale 0, quiere decir que acabamos de cambiar de segundo. Y si acabamos de cambiar de segundo, deberíamos de revisar la alarma, porque podría suceder que la hora, ¿sí?, actual corresponda con la alarma. Entonces, y acá acabo de encontrar un error, a ver si ustedes lo entienden. Si el divisor es igual a 0, y si la alarma no está sonando, porque si la alarma está sonando no tiene sentido revisar la alarma, vamos a suponer que, o sea, vamos a asignarle al valor sonando el valor de activa. Si la alarma no está sonando, tenemos que ver si la alarma coincide la hora, tiene que quedar sonando. Y si la alarma no coincide, no tiene que quedar sonando. O sea, este bloque que viene a continuación, lo que hace es fijarse si la hora actual coincide con la hora de la alarma y poner la variable de sonando en 1. Y si no, dejarla en 0. Para eso, le asigna a la variable de sonando el valor de activa. Es decir, si la alarma no está activa, ya sonando va a estar en 0. Si la alarma está activa, sonando va a tomar en 1. Pero va a quedar en 1 solo si pasa un filtro que viene después, si no, va a quedar en 0. Entonces, va a poner un índice en 0 y va a ir comparando
cada uno de los 4 segmentos de la hora, cada uno de los 4 dígitos de la hora con cada uno de los 4 dígitos de la variable sonar, no de la variable alarma. Porque de esa forma, cuando yo lo postergo 5 minutos, vuelve a sonar, si no, no volvería a sonar. ¿Sí? Entonces, si en algún momento el dígito de la hora no coincide con el dígito de la alarma, sonando se pone en 0. Sonando arrancó como activa. Si estaba activa y todos los dígitos son iguales, al final del lazo, sonando va a seguir en 1. Si la alarma estaba inactiva, sonando ya arranca en 0, no importa que pase en el lazo. Y si sonando estaba en 1, pero algún dígito no coincidió, se fue a 0, sin importar que otro dígito sí coincida, porque esto solo pone 0, al final del lazo, sonando va a durar 1, sí y solo sí, la alarma estaba activa y todos los dígitos coinciden. Sin embargo, tiene un error. ¿Cuál es el error? A ver si alguien lo ve. Yo les cuento el hilo del error. A ver quién encuentra el error. Yo estoy con el divisor en 999, el segundo en 59, el minuto en 59 y la hora en 6. Y la alarma está seteada a las 7, que es nuestro ejemplo. Llega la rutina de interrupción, nuestro divisor es 1000, 1000 lo lleva a 0. Todo el proceso anterior hace que los minutos pasen los segundos pasen de 59 a 0, los minutos de 59 a 0 y la hora de 6 a 7. ¿Sí? Entonces, salimos de la rutina anterior con 7, 0, 0 y divisor 0. Y entramos por acá. ¿Divisor es 0? Sí. ¿Está sonando? No, porque la alarma estaba programada a las 7. Entonces, ¿está activa? Sí. ¿La hora coincide con la de la sonar? Sí, porque sonar tiene el mismo valor de la alarma, que es 7, lo pusimos por otro lado. ¿Sí? Después, si quieren, lo revisan, así que voy diciendo. Entonces, la alarma está activa, todos los valores de sonar coinciden con la hora, y termino con esto con alarma activa. ¿Sí? Termina la rutina de interrupción, vuelvo al programa principal, la alarma está activa, empieza a sonar. Yo estaba despierto, o me acosté muy temprano, la escucho sonar a la alarma, y en 2 segundos, o sea, en el segundo 2, callo la alarma. ¿Sí? Estoy en las 7:00:02, con el divisor en 500, por decir algo. El divisor sigue subiendo, llega al divisor 0. Y entro a este punto donde el divisor es 0. ¿Está sonando? No. ¿La alarma está activa? Sí. La hora. ¿Qué hora es? 7:00:02 segundos. Sonar. ¿Qué contiene? 7, yo la cancelé a la alarma, la cancelé. 7:00. ¿Coincide con la hora? No, ¿por qué? Si yo solo comparo hora y minutos, los segundos no los comparo. Esto es de 4, el sonar tiene 4. La hora coincide, los minutos coinciden, la que no coinciden son los segundos. Lo que falta acá es not sonando y segundos igual a 0. Yo les adelanté que esto de que ejecuten muy rápido los programas nos iba a dar muchos dolores de cabeza, ¿sí? Esta rutina se ejecuta muchas veces para lo que son los tiempos naturales nuestros, ¿sí? Entonces, yo tengo que comparar el cambio de la alarma solo en un cambio de segundos, ¿sí? Solo cuando el segundo vale 0, porque la alarma no tiene segundos. Si no, le tendría que agregar segundos a la alarma, ¿sí? Los tiempos son tan largos
que muchas cosas se ejecutan muchas veces, ¿sí? Y es muy fácil tener este tipo de comportamientos raros. Yo callo la alarma y si no la dejo por lo menos sonar un minuto, va a empezar a sonar inmediatamente. La callo y en menos de un segundo va a empezar a sonar. Y la callo y en menos de un segundo va a empezar a sonar de vuelta. Y eso no es lo que debería de hacer, ¿sí? Entonces, acá, además de asegurarme que el divisor sea 0 para hacerlo una sola vez, porque si yo no tuviese este divisor igual a 0, sería peor. Lo haría en cada milisegundo, ¿sí? Además de eso, tengo que fijarme que el segundero sea 0, ¿sí? Y solo tengo que procesar los eventos de alarma cuando el segundero es 0. Bien. Con eso cierro una de las cosas que tenía que hacer en el nuevo segundo, que es la que está acá arriba, que es casi la que estamos viendo, que es disparar la alarma. ¿Qué me quedan? Me queda, si la duración es menor que FF, sumar 1 a la duración para que pueda ver el tiempo de las teclas, y si inactividad, no escucho nada, pero se supone que sí que mi micrófono anda, que alguien me corrobore. ¿Soy yo o el general? Bien. Te repito igual, de todas formas. Ah, bien. Bueno, de todas formas, la, la ventaja es que va a quedar grabado, eso es importante. Repito, nuevo segundo tenía que hacer 3 cosas. Tenía que revisar la alarma, ¿sí? Tenía que incrementar en 1, o sea, cuando pasó un segundo, incrementar en 1 el tiempo de pulsación de las teclas para ver los 3 segundos y decrementar la variable de inactividad para que cuando no hago nada por 30 segundos o 10 segundos el equipo se vuelva al modo normal, ¿sí? Que es lo que hace en estas dos. Sube en 1 la duración, si no es FF, o sea, si realmente hay algo pendiente, y decrementa en 1 la inactividad si es mayor que 0. Entonces, a una la contamos de 0 para arriba y a la otra le descontamos, le ponemos un valor X cada vez que apretamos una tecla y solita va decrementando. Y con eso cerramos el desarrollo del firmware, ¿sí? Con eso estaría completo nuestro reloj. Conclusiones. Más allá de lo que ustedes hayan entendido o el detalle en el que hayan entendido, seguramente creo que todos se llevan ideas que no se les hubieran ocurrido, ¿sí? De cómo resolver algunos detalles del problema, ¿sí? ¿Qué es lo que seguro se tienen que llevar todos? Todos se tienen que llevar, primero, una idea de el detalle que deben poner cuando empiecen a resolver su problema. Ustedes no necesariamente van a tener que resolver todo el sistema que ustedes desarrollen como proyecto en este nivel de detalle, pero algunos pedazos sí deberían de tener este nivel de detalle, ¿sí? Y además, de acá pueden tener ideas de cómo resolver problemas similares. Uno aprende a resolver problemas aplicando en general patrones de soluciones. Uno va aprendiendo patrones de cómo resolver situaciones y los va implementando, los va adaptando a sus necesidades, ¿sí? Uno de los objetivos de esto es que ustedes vean distintos patrones, ¿sí? Como por ejemplo, setear una variable y que la rutina de interrupción la vaya decrementando y de esa forma poder controlar el tiempo de una forma simple, como guardar el valor de una tecla en un punto del lazo y compararlo en otro punto y darse cuenta si hubo un cambio, ¿sí? Ese tipo de patrones de soluciones son lo más importante que ustedes deberían de sacar de este ejemplo. A partir de acá, ustedes deberían de estar en condiciones de elegir un tema, sus especificaciones y desarrollarlo hasta este nivel. En realidad, todavía no están en condiciones de desarrollarlo hasta este nivel. Al final de la materia van a estar en condiciones de desarrollarlo hasta este nivel, ¿sí? En este momento ustedes deberían de elegir un tema y hacer un primer boceto. Deberían de poder esbozar algo como esto y algo como esto, ¿sí?
quizá un poquito más de detalle. Pero una cosa por acá deberían de poder hacer ahora. Y una cosa como acá deberían de poder hacer ahora, ¿sí? Es decir, necesito una pantalla que va a tener más o menos esta forma y que se conectaría más o menos de esta forma, ¿sí? No tienen los detalles de conexiones, no tienen todos los detalles de implementación de software, pero deberían de poder llegar hasta ese punto en este momento. Eso es, no sé si el diagrama de bloques en realidad, no se pide el diagrama de bloques, lo que le pedimos es hasta acá, en el práctico, pero para hacer esto, ustedes tienen que esbozar un poco los diagramas de bloques, así que si pueden avanzar un poquito en los diagramas de bloques, en la idea general del código, sería bueno, porque van a tener un poco mejor pensado el problema. Y por último, durante toda la materia, vamos a ir viendo los desarrollos, ¿sí? Y la base para que ustedes puedan completar este nivel de detalle. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Están o los perdí? ¿Están todos dormidos? El miércoles no hay evaluativo. Excelente pregunta. El miércoles hay clases de 8 a 10 y perdón, estoy hablando macanas. Espérenme, me preguntan, yo no leo el cronograma. Si me permiten un segundo, vamos a revisar. El miércoles no hay evaluativo. El miércoles, teóricamente, estamos aquí, ¿sí? El miércoles deberíamos tener una clase práctica que en realidad es explicarles a ustedes. Ahora van a tener una pausa, mirá. Ni este miércoles ni el miércoles que sigue tienen evaluativo. Recién dentro de 15 días tienen evaluativo, el 23. En el caso de los laboratorios son diferentes. En el laboratorio, no hay evaluativo, pero hay clase práctica. En el caso de los laboratorios, nosotros les damos, sí, una primer clase para explicarles cómo se hace el laboratorio, para mostrarles las herramientas, ¿sí? Y para mostrarles un ejemplo, más allá de la guía que tienen, pero es bastante más complejo que solo resolver problemas. Los problemas los pueden resolver con una guía. El laboratorio no los puede resolver si no les mostramos las cosas. Entonces, ahí sí hay una clase donde les explicamos cómo se hace el laboratorio, y una clase donde ustedes tienen que rendir, ¿sí? Entonces los laboratorios tienen dos clases, a diferencia de los prácticos. Una de presentación y una de evaluación. El miércoles que viene, de 8 a 10, lo que tienen es la clase de presentación del laboratorio 1. O sea, les vamos a explicar qué herramientas tienen que instalar y cómo tienen que desarrollar el laboratorio 1. Eso suponiendo que podamos terminar de resolver los problemas con el simulador que vamos a usar. Que hasta aquí anda, pero más o menos, ¿sí? Así que eventualmente podría suceder que la clase esa no sea este miércoles y pase el miércoles 16. Estamos haciendo lo imposible para que sea el miércoles 9 y soy optimista de que va a ser el miércoles 9. Pero eventualmente podrá suceder que sea el miércoles 16. En cualquier caso, el miércoles 9, de 8 a 10, van a tener clase. Si es práctica, tendrán teoría de 10 a 12. Y si no es práctica, tendrán teoría de 8 a 10, y entonces la práctica pasará al miércoles que sigue, ¿sí? Están viendo ahí el cronograma, así que bueno, creo que no quedan muchas dudas. También están viendo que tienen un viernes feriado y un lunes feriado más adelante. ¿Alguna otra duda? O los dejo en libertad, tengan un par de minutos de descanso antes de la clase que sigue. Buenísimo, nos encontramos el lunes a las 8 para empezar el tema 3. Buen fin de semana, descansen, aprovechen que no tienen tareas pendientes, revisen las grabaciones y nos vemos el lunes.